Quiero que piensen en el momento más incómodo de su vida. No el más doloroso, el más incómodo. Ese momento donde algo que siempre esperaron que fuera de una manera, resultó siendo de otra manera completamente diferente. Donde la realidad les mostró que tenían una imagen en la cabeza que no coincidía con lo que estaba pasando de verdad. Ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1 fue exactamente eso para mí. No lo esperaba así, no así de ajustado, no así de nervioso, no así de incierto hasta el último kilómetro de la carrera de la temporada. Tenía una imagen en la cabeza de cómo iba a ser ese momento. Una imagen que venía de años mirando a los campeones levantar el trofeo en la televisión, de años imaginando cómo me iba a sentir cuando llegara mi turno. Y cuando llegó, en Abu Dhabi, con 2 puntos de ventaja sobre Verstappen, después de 31 carreras de temporada, lo que sentí no coincidía para nada con la imagen que tenía guardada. Sentí alivio puro. No alegría primero, no euforia primero. Alivio. Como cuando soltás algo muy pesado que estuviste sosteniendo durante mucho tiempo y recién cuando lo sueltas te das cuenta de cuánto pesaba. Eso es lo que voy a contarles hoy. No la historia del campeón que ganó porque era el más rápido o porque lo tenía todo planeado. La historia del campeón que ganó a pesar de sí mismo, en los momentos que más importaban y que todavía está procesando lo que eso significa mientras se prepara para defender algo que nadie le puede quitar ya, pero que el domingo de Australia va a intentar quitarle cada piloto que comparta la parrilla. Empecemos desde el principio. Y el principio, en mi caso, es un lugar que a la gente le cuesta entender porque no encaja con la narrativa del piloto que lucha. Nací en 1999 en Bristol, Reino Unido. Mi padre es Adam Norris, un hombre que construyó riqueza en el mundo de los fondos de pensión. Mi familia tenía dinero real, el tipo de dinero que en el automovilismo, donde cada kart, cada piloto y cada temporada de fórmula tiene un precio que puede quebrar a una familia de clase media en 2 años, significa que la pregunta económica nunca fue la que me quitó el sueño. Y sé lo que piensan cuando escuchan eso. Ah, entonces fue fácil. Entonces no hay historia. Entonces el mérito es menor. Quiero hablarles de esa idea porque creo que es una de las más equivocadas que existen sobre lo que hace que alguien llegue a la Fórmula 1 y sobre lo que hace que alguien gane el campeonato del mundo. El dinero de mi padre me dio acceso. Me dio karts desde los 7 años. Me dio los mejores mecánicos disponibles para la categoría que estaba corriendo en cada etapa de mi formación. Me dio la posibilidad de correr con los mejores competidores internacionales desde una edad en que la mayoría de los pilotos todavía corren en circuitos locales con presupuestos mínimos. Eso es real y no lo voy a negar. Negarlo sería deshonesto, y la deshonestidad en mi historia no tiene lugar. Pero el dinero no puede comprar lo que pasa dentro del casco. El dinero no puede comprar la capacidad de procesar información a 300 kilómetros por hora, de sentir el límite del agarre antes de traspasarlo, de leer una carrera tácticamente en tiempo real mientras el cuerpo soporta fuerzas G que intentan arrancarte la cabeza. Eso no está disponible en ningún mercado al que mi padre pudiera haber tenido acceso. O lo tenés o no lo tenés. Y la única manera de saber si lo tenés es ponerlo a prueba repetidamente en condiciones donde fallar tiene consecuencias reales. Cuando tenía 14 años, gané el Campeonato Mundial de Karting CIFA en la categoría KF. Fui el campeón mundial más joven en esa categoría hasta ese momento. Me doy cuenta de que eso no suena particularmente emotivo cuando lo digo así, como un dato, pero fue el primer momento en que entendí que lo que yo hacía cuando me ponía el casco no tenía que ver solamente con los recursos disponibles. Tenía que ver con algo que pasaba en mi cabeza que era diferente a lo que pasaba en la cabeza de los otros chicos que tenían los mismos karts, los mismos mecánicos y el mismo circuito. Gané porque en la vuelta clave, con la presión encima, tomé la decisión correcta. No la decisión segura, la decisión correcta. Y esa diferencia entre la decisión segura y la correcta es la diferencia entre ganar un campeonato y casi ganar un campeonato. Es la diferencia que me persiguió durante los primeros años de mi carrera en la Fórmula 1 antes de que lograra entenderla de verdad.
Debuté en la Fórmula 1 con McLaren en 2019. Tenía 19 años y desde el primer día la prensa me clasificó. Los muy buenos comentaristas, los que realmente entienden el deporte, usaron palabras como promisorio, talentoso, con mucho por crecer. Los que leen el titular sin leer el artículo decían directamente el hijo rico que pagó su asiento. Ambas cosas convivieron durante años y aprendí a vivir con las dos simultáneamente porque en la Fórmula 1 la percepción pública es parte del contexto en el que corres, quieras o no. Los primeros años fueron los años de la formación real. No la formación de karting, donde el margen de error es relativo y la consecuencia de un error es perder posiciones. La formación del piloto de Fórmula 1 adulto, donde un error en la vuelta de clasificación que más importa puede costarte la pole que define la carrera, que define el campeonato. Esa formación tarda tiempo, y durante ese tiempo la narrativa sobre mí en el paddock fue constante y consistente. Norris es rápido, pero cuando llega el momento de verdad, falla. Esa narrativa tenía base. Sería deshonesto negarlo también. Hubo clasificaciones donde el tiempo que hice fue el de la pole y cometí un error en la vuelta final. Hubo carreras donde estuve en posición de ganar y la gestión de la situación no fue la óptima. Hubo momentos donde la presión del momento presente fue más grande que la preparación acumulada. Y en cada uno de esos momentos el paddock notaba nota. Los ingenieros rivales tomaban nota, los jefes de equipo tomaban nota. La narrativa se construía vuelta a vuelta, carrera a carrera, temporada a temporada. En 2024 gané mi primera carrera en la Fórmula 1, Miami. Tardé casi 6 temporadas. 6 años de domingos, de clasificaciones, de debriefings donde los datos me mostraban que el potencial estaba, que el auto era capaz, que el tiempo estaba ahí, pero el resultado no cerraba de la manera que debía cerrar. Y cuando cerró, en Miami, lo que sentí fue diferente a lo que esperaba. No fue el alivio que sentí en Abu Dhabi, fue algo más parecido a la confirmación, a la llegada de un tren que sabías que estaba en camino, pero cuya hora exacta no conocías. 6 años esperando ese tren, y cuando llegó, lo primero que pensé fue, esto es lo que tenía que pasar, esto era lo que faltaba. Después de Miami, algo cambió. No solo en mi rendimiento, aunque el rendimiento también cambió. Cambió la manera en que me relacionaba con el riesgo en pista. Cuando sabes que podés ganar porque ya ganaste, tu cerebro procesa las situaciones límite de una manera diferente a cuando estás buscando la primera victoria todavía. La primera victoria te libera de algo que no sabías que te estaba frenando. Y esa liberación tiene un impacto directo en las décimas de segundo que separan el primer puesto del segundo. 2025 fue el año en que esa liberación se convirtió en campeonato. Pero no fue lineal. No fue la marcha de un dominador que aplasta a sus rivales y llega al título con 2 o 3 carreras de anticipación y 20 puntos de diferencia. Fue exactamente lo contrario. Fue una batalla de 31 carreras contra un Verstappen que nunca regaló nada, que en cada fin de semana encontraba la manera de extraer más de un Red Bull que ya no era el dominador de los años anteriores. Fue una temporada donde mi ventaja en el campeonato creció y se redujo en función de semanas específicas, donde cometí errores que le dieron puntos a mi rival cuando no debería haberlo hecho. Hay 2 momentos de 2025 que no voy a olvidar por el resto de mi carrera. 2 momentos donde la presión de liderar el campeonato por primera vez fue más grande que yo por un rato. El primero fue una clasificación a mitad de temporada, donde el error en la vuelta rápida me costó la pole que habría ganado la carrera. No un error técnico, un error de gestión mental. Calculé mal el espacio disponible en la última curva porque pensaba en la clasificación general del campeonato en lugar de pensar en esa vuelta específica. Eso es lo que hace la presión cuando no la entiendes bien. Te lleva al futuro cuando necesitas estar en el presente. El segundo momento fue una salida, la carrera donde la ventaja en el campeonato era suficientemente grande como para que un resultado normal me dejara en posición de control. Me apresuré en la primera curva. El instinto de atacar que me había dado victorias durante el año se activó en el momento equivocado, contra el rival equivocado, y pagué el precio en posiciones y en puntos. Después de ese fin de semana, tuve la conversación más importante que tuve con mi ingeniero de carrera en toda la temporada. Me preguntó una sola cosa: ¿qué estabas procesando en el momento de la salida?
le contesté honestamente. Pensaba en el campeonato. Ese es el problema, me dijo. En la pantalla de salida solo tiene que existir la primera curva. Esa frase me la guardé en el mismo lugar donde guardo las cosas que me hacen ir más rápido. Y en las últimas 10 carreras del año practiqué ese enfoque con una disciplina que no había aplicado antes. En el ritual de preparación previa a cada salida había una secuencia mental explícita que terminaba siempre con la misma imagen. No la Copa del Mundo de constructores, no los números del campeonato, el asfalto de la primera curva y la línea por la que yo iba a entrar. Abu Dhabi fue la última carrera. Para ganar el campeonato necesitaba que Verstappen no ganara con más de cierta diferencia, o ganar yo, o una combinación de resultados que los matemáticos del equipo habían calculado con precisión. Verstappen ganó la carrera, yo terminé tercero, 2 puntos de diferencia final. Cuando bajé del auto y el ingeniero me dijo, «Lando, sos campeón del mundo», lo primero que sentí, ya lo dije, alivio. Y lo segundo que sentí fue algo que no esperaba, soledad. No la soledad de estar solo, porque el paddock estaba lleno y mi equipo estaba ahí. Una soledad diferente. La soledad de haber llegado a un lugar que muy poca gente en el mundo puede entender desde adentro. Ser campeón del mundo de Fórmula 1 te cambia la posición en el mapa del deporte de una manera que no podés prepararte del todo. Los que ganaron antes que vos automáticamente te admiten en una conversación diferente. Los que todavía no ganaron te miran diferente. Y el mundo en general, que hasta ese momento te veía como el talentoso que nunca terminaba de ganar, tiene que reescribir la narrativa que construyó sobre vos durante años. Ese proceso de reescritura colectiva es incómodo para todos, incluido para mí. Porque hay una parte de mí que se formó siendo el piloto que todavía no era campeón, que aprendió a correr, a mejorar, a procesar los errores desde esa posición. Y cuando esa posición cambia de un viernes a un sábado de noviembre en Abu Dhabi, la transición no es automática. El cerebro tarda más en actualizar la imagen de uno mismo que el marcador del campeonato en actualizar los números. Llego a Australia 2026 como algo que nunca fui antes, campeón defensor, con el número 1 en el auto si lo hubiera querido, aunque decidí quedarme con el 4 que me trajo hasta acá. Como el piloto que todos los rivales van a medir de una manera diferente a como me medían en 2024 o en 2023, como el estándar que la temporada va a usar como referencia de lo que significa ser el mejor. Y lo que sé sobre eso, lo que sé sobre ser el estándar, es que es un lugar más exigente que ser el aspirante. El aspirante tiene la libertad del que no tiene que rendir cuentas. El campeón tiene que demostrar que lo que hizo no fue un accidente. Los nuevos coches de 2026 cambian todo lo que se sabía de los de 2025. Las nuevas regulaciones de motor y aerodinámica hacen que el automovilismo de esta temporada sea diferente al de cualquier temporada anterior desde que tengo edad de recordar. En los tests de pretemporada dije que algunos aspectos del comportamiento del nuevo McLaren me recordaban a un coche de F2. Lo dije como descripción técnica, no como crítica. Lo que quería comunicar es que el nivel de gestión activa que el piloto tiene que hacer es mayor, que el margen de error es menor, que la sensibilidad del coche a las decisiones del piloto es más pronunciada que en los coches que corríamos el año pasado. Para mí, personalmente, eso es una buena noticia. No lo sé con certeza todavía, porque nadie puede saberlo hasta que los tiempos de clasificación real confirmen o contradigan lo que los tests mostraron. Pero mi lectura de los datos de pretemporada es que el McLaren 2026 va a premiar la precisión y la consistencia más que la velocidad bruta. Y la precisión y la consistencia son las cosas que más desarrollé durante 2025. Las cosas que me dieron el campeonato en los momentos donde la velocidad de Verstappen habría ganado si mi gestión no hubiera estado a la altura. ¿Voy a defenderlo? Sí. ¿Cómo? No con la presión de defendérselo a nadie excepto a mí mismo. Eso es lo que entendí en Abu Dhabi. El campeonato se gana vuelta a vuelta, primera curva a primera curva. Se pierde cuando empezás a pensar más en el resultado final que en la acción presente. Australia 2026. Clasificación en tercer lugar. La carrera es el domingo 8 de marzo y en el momento de la salida,
Cuando apaguen las luces, en mi cabeza no va a estar el recuerdo de Abu Dhabi. No va a estar la imagen del trofeo. Va a estar el asfalto de Albert Park y la primera curva. Eso es lo que te hace campeón, no lo que te pasó antes, lo que decidís en el momento que más importa. Yo soy Lando Norris, soy campeón del mundo de Fórmula 1, y eso no me da ventaja el domingo, me da responsabilidad. La diferencia entre los dos ya la vieron, ya la leyeron, ya la entendieron. Ahora, véanla en pista. Suscríbete si querés estar en la primera curva conmigo este fin de semana.